Para el día de hoy, tenemos preparadas dos historias que van relacionadas. La primera es la historia de la creación del fútbol. Estoy segura que algunas ya habían escuchado de ella. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan más o menos qué pasaba? ¿Les gustaría ver un video para recordar un poco esta historia? ¿Sí? Los dioses Max y Uragán se juntaron. Ellos son Max y Uragán, y son dioses. Ya, ¿me escuchan? ¿Sí? Ok. Bueno, pues esta historia que les voy a contar realmente sucedió hace muchísimos años. Tantos que no se puede saber cuántos son. La historia se llama La misión del ratón. Esta historia me la contó mi abuelito. Y a mi abuelito, pues se la contó su abuelito. ¿Y qué creen? Su abuelita me la contaron por su abuelita. Pues a su abuelito se la contó su abuelito. Y además a ese abuelito también se la contó su abuelito. Y al abuelito del abuelito se la contó su abuelito. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar la historia porque si no, no la van a conocer. Entonces, lo importante no es saber hace cuántos años se contó, ni cuántos abuelitos la contaron a cuántos abuelitos, sino lo importante es que no hemos olvidado cómo los primeros mayas, esos que vivían en cuevas, los antiguos mayas, cómo crearon su primera casa. Porque los antiguos mayas vivían en una cueva. Eran, pues como las cuevas. ¿Alguien alguna vez ha ido a una cueva? ¿Sí? ¿Por allá? ¿Se han metido a cuevas? ¿Sí? ¿Y cómo son? Oscuras. ¿Y qué más son? Húmedas. Y también son un poco frías, ¿verdad? ¿Se imaginan eso? ¿Vivir en una cueva? Claro que a veces las habitaciones de nuestras casas, las habitaciones de los niños, pueden ser como una cueva, ¿verdad? Toda la ropa sucia regada por todas partes, los juguetes, la basura, en fin. No se puede vivir así. Pues las cuevas no estaban así, con cosas regadas por todas partes, pero tampoco se podía vivir bien. Fue entonces que estos personajes, unos ancianos mayas, que eran los sabios de la comunidad, decidieron reunirse, claro, dentro de la cueva, para platicar acerca de cómo crearían un nuevo hogar para vivir fuera de la cueva. Una casa que pudiera estar a la luz del sol, a la sombra de los árboles y al brillo de las estrellas. Estos ancianos, ¿ustedes han escuchado a los ancianos platicar? ¿Sí? ¿Hablan poquito o mucho? Mucho. ¿Y les gusta contar chistes? ¿No? Bueno, yo conozco unos que sí. Y al menos estos se reunieron, ¿sí? Para hacer un consenso y platicar y opinar y contar chistes y seguir platicando, opinando y seguir contando chistes y más chistes. Bueno, así pasaron muchísimas horas, muchísimo tiempo. Además luego en las cuevas la percepción del tiempo es diferente, así que no tenemos ni idea de cuánto tiempo habrán pasado contando chistes. Lo importante es que sí llegaron a un par de conclusiones. La primera era acerca de qué material necesitábamos que fuera hecha la casa. ¿Y cuáles fueron las respuestas a las que llegaron? Madera y palma. Y pues como se imaginarán, siguieron platicando, contando chistes, ¿sí? Y una de las cosas más importantes de esa reunión es que la tendrían, ¿cómo la iban a unir? ¿Cómo? Porque
bueno, ya sabemos que la vamos a hacer de Madrid y Palma, pero ¿cómo la unimos? ¿Qué? ¿Sosquil? Pero es que en esa época las cuerdas todavía no se habían inventado. Tampoco existían los martillos, ni los tornillos, ni los clavos. Entonces pensaron que la manera en la que la podían unir era... Dijeron, la casa necesita estar amarrada en todas sus partes, con cuerdas, como con cuerdas. Pero como les decía, las cuerdas en ese entonces todavía no se habían inventado, no existían. ¿Con qué creen que la podrían haber amarrado? ¿Con chicote? ¿Con guano? ¿Lo conocen? ¿Sí? ¿Lo pueden pasar? Ese es el bejuco que llamamos anicap. Lo habían visto antes, lo han usado. ¿Sí? ¿Dónde lo podemos encontrar? En los árboles. En el monte. Y está enroscado. ¿Por allá ya lo vieron? ¿Ya lo sintieron? Por allá no, vamos a pasarlo hasta allá, ya lo llevo. Ah, bueno, pásenlo, pásenlo. Bejuco, anicap. ¿Creen que pueden repetirlo conmigo? Anicap. Bueno, ya estaban resueltos 3 puntos, ¿no? Ya estaba resuelto los materiales de la casa, que eran palma, y que iba a estar toda amarrada con bejuco o anicap, excelente. Pero ¿qué forma va a tener la casa? Exacto, ¿cómo va a tener techo? O sea, ¿de qué forma va a ser? ¿No? ¿En qué nos podemos inspirar o qué podemos conocer, ¿sí? Para saber qué forma iba a tener la casa. Total que estos ancianos, véanlos por allá, seguían opinando, platicando, contando chistes, y de pronto uno de ellos dice, ay, recuerdan que estaban ancianos, ya me cansé, me duele la espalda, las piernas y las nalgas, mis nalgas, ya no las siento. Y le dice el otro, sé que te quejas si tú nunca has tenido nalgas. Y entonces le dice, bueno, es cierto, pero tampoco siento las caderas. Mejor vamos a pararnos un rato y estirarnos y ver la luz del sol fuera de la cueva. Y esto lo vamos a hacer todos. Vamos a pararnos como ancianos. ¡Ay, mis nalgas, ya no las siento! Y vamos a levantarnos. Vamos a ser un poco viejos ahora. También lo pueden ir pasando. Creo que hay algunas ramas por allá. Palma o guano. Con eso hicieron el techo, que parece como si fuera un cabello. Supongo ya lo conocían, ¿verdad? Todos, sí. En las corridas, sí. ¿Ustedes han usado el guano para alguna cosa? ¿Para qué, por ejemplo? Que me den mis pasos para que se sigue construyendo por lo eficaz que es. Ni los huracanes se van a tirar, a menos de que la gente ya no la cuide, entonces se debilitan y se mueren. ¿Sí? Bueno, pues si les gustó la historia, van a pasar y le damos un aplauso muy fuerte primero a Sandra por toda la animación que hizo, los materiales, todo. Y van a pasar
Como recuerdo, pasan y agarran una tarjetita de cada lado, que es donde están las escenas principales de la historia, para que se acuerden.